tienen, como su nombre dice, un efecto hipnótico y también analgésico. De hecho, son los mejores analgésicos que se ha podido identificar y se ha podido crear para aliviar lo que viene a ser el dolor. Pero para hablar de estos hipnoanalgésicos tenemos que hablar antes de lo que es el dolor. El dolor es una sensación no placentera asociada con una parte específica del cuerpo. Es producido por procesos que dañan o son capaces de dañar los tejidos. El dolor es un signo de enfermedad, aunque no siempre, un síntoma, perdón, no es un signo, es un síntoma de enfermedad, aunque no siempre está referido a una enfermedad en sí, pero te alerta sobre los posibles daños que se puedan dar. Es el motivo por el cual las personas acuden más a la consulta médica, y el dolor lo que nos está avisando, es decir, nos está diciendo y nos está protegiendo, ¿no?, de algún problema que se pueda suscitar en el desequilibrio de la homeostasis. Puede detectar, localizar e identificar los elementos nocivos para los tejidos. Ahora, en la neurofisiología del dolor, tenemos que hay mecanismos de transmisión del dolor. Aquí está la transducción, la transmisión, la modulación y la percepción. La transducción es cuando un estímulo doloroso, ¿no?, tenemos aquí una terminal táctil, una terminal nociceptiva, es decir, un receptor del dolor. Cuando hay un estímulo doloroso, ese estímulo pasa por la transducción. ¿Qué es la transducción? Que convierte el estímulo doloroso en un impulso nervioso. Ese impulso nervioso se transmite por las fibras aferentes hacia la raíz posterior de la médula espinal. Esta es la raíz posterior, hace sinapsis en el ganglio de la raíz posterior y de ahí manda la información o su axón hacia el asta posterior de la médula espinal. En el asta posterior, ¿no?, tiene a la lámina 1, 2, a la 4 sobre todo, que es el área donde se percibe el dolor, y de ahí se decusa, pasa hacia el otro lado, y asciende a través del cordón posterior, que es este, ¿no? Este cordón posterior lleva la información hasta el tálamo, ¿no?, la vía espinotalámica, y hay dos vías, de hecho, ¿no?, para el dolor: la neoespinotalámica, que lleva la información de los dolores bien localizados, bien definidos, ¿no?, y muy finos además, ¿no?, o también la paleoespinotalámica, que lleva la información de ese dolor que no está bien definido, no está bien localizado, y de ahí pasa la información hasta el área somestésica de la corteza cerebral. En este proyecto de transmisión del dolor hay un proceso que se llama la modulación, que se da haciendo de que ese impulso nervioso o ese estímulo doloroso que se ha producido sea modulado adecuadamente al estímulo. Es decir, sin esta modulación, incluso el solo tocar una superficie nos causaría dolor, pero gracias a la modulación de sustancias endógenas que tenemos, de los cuales vamos a hablar más adelante, hace de que se perciba como tal ese estímulo. Y finalmente la percepción que se da a nivel del tálamo o de la corteza somestésica. Bien, los hipnoanalgésicos esencialmente derivan, la morfina deriva del papaver somnífero, o también llamada adormidera, o el famoso opio. Sydenham manifestó en el siglo XVII que entre todos los remedios que el Todopoderoso tuvo a bien conceder
al hombre para el alivio de su sufrimiento, ninguno es tan universal y eficaz que la morfina. Evidentemente estamos hablando del siglo XVII, ¿no? Donde, claro, si había dolor y le dabas morfina, pues calmaba una maravilla ese dolor. Pero ahí, en esa época, no sabíamos del porqué de los dolores, el diagnóstico, llegar hasta el fondo del diagnóstico. Bien, algunas definiciones: opiáceos son todas aquellas sustancias derivadas del opio sin tomar en cuenta si tienen acción similar a la morfina. Opiáceos, toda sustancia natural que deriva del opio, que pueda tener o no acción analgésica, para algunos que no tienen acción analgésica. Opioide más bien es toda sustancia sintética o semisintética que puede llegar a derivar del opio, en parte, que actúa sobre receptores opioides, produciendo analgesia. Y algunos sin ser derivados del opio, ¿no? Los sintéticos, por ejemplo. Endorfinas, y lo que les decía, ¿no? Estas son las sustancias que modulan el dolor, que tienen la facultad y tienen la función de modular todo ese impulso, todo ese estímulo doloroso que se estaba transmitiendo. Se refiere a 3 familias de opioides endógenos o analgésicos endógenos. Están las encefalinas, las endorfinas y las dinorfinas. Estos péptidos opioides endógenos tienen un precursor polipeptídico distinto. No solo se encuentra en el sistema nervioso central, páncreas y pituitaria, sino también en distintas localizaciones. Funciona como un neurotransmisor o neuromodulador o neurohormona, de acuerdo a la zona de actividad y también a los diferentes estímulos, ¿no? Están relacionados con la analgesia, evidentemente, hablando de la hipotálamo, médula espinal, corteza somestésica, pero también están en relación al sueño. Si hablamos del sistema reticular activador ascendente, a la inhibición del miedo al dolor, por ejemplo, si hablamos del sistema límbico. Analgésicos opioides. Son fármacos ya que causan una analgesia de intensidad variable. Puede ser elevada a moderada, ¿no? No hay analgésicos opioides leves, ya que actúan sobre el sistema nervioso central. Presentan una selectividad hacia receptores opioides. Pueden ser llamados fármacos opioides, analgésicos narcóticos o hipnoanalgésicos. Entre sus características generales: calmar el dolor o analgesia, causan farmacodependencia, es decir, tolerancia y dependencia o adicción, causan depresión respiratoria, efectos psicológicos subjetivos y actúan sobre receptores opioides. Aquí tenemos los opiáceos, que vendrían a ser los derivados naturales del opio, como la morfina, que sí tiene un efecto muy importante analgésico. La codeína, que sí tiene un efecto analgésico, en este caso débil, y por lo tanto no se lo utiliza como tal, tiene más un efecto antitusivo. Un derivado sintético de esta codeína viene a ser el dextrometorfano, que es también un efecto muy leve analgésico, demasiado leve analgésico y principalmente antitusivo. La tebaína, se utiliza para sintetizar los antagonistas de estos opioides y opiáceos. La papaverina, cero acción antitusígena, cero acción analgésica, pero tiene una buena acción espasmolítica. Es como un antiespasmódico. Y la noscapina, también efecto antiespasmódico, ¿no? Eso no está muy bien aquí. Hay los semisintéticos, como la heroína, un poderoso analgésico.
pero tiene muchos efectos psicológicos, ¿no? Entonces no se utiliza. La buprenorfina sí tiene un efecto analgésico y los sintéticos estará la metadona, el fentanil, sufentanil y varios que se están produciendo, ¿no? Estos reducen la actividad de la vía aferente espinotalámica encargada de transmitir el impulso doloroso, ¿no? Ya sea neoespinotalámica, paleoespinotalámica, y actúa sobre vías descendentes, especialmente del mesencéfalo y del bulbo, que tiene estimulación del sistema inhibidor e inhibición del sistema estimulador. Estos fármacos usan receptores, evidentemente opioides, los cuales están acoplados a proteína G. Entonces, al unirse este opioide a su receptor de membrana, activa la proteína G, inhibiendo la adenilato ciclasa, provocando disminución de los niveles del AMP cíclico, inhibición de la proteína quinasa, aceleración o alteración de la fosforilación de proteínas, provocando cambios celulares a corto plazo, sobre todo a nivel de los canales iónicos, ¿no? Y también sobre el núcleo en la expresión génica. Pero veamos qué es lo que pasa, ¿no? Al unirse a terminales presinápticas, es decir, nociceptores aferentes primarios de la vía receptor opioide MU, bloqueo indirecto de los canales de calcio, o sea, todo esto, miren, todo esto, ¿no? Se ha unido al receptor MU en sí, lo que nos dice la anterior diapositiva, se ha inhibido la adenilato ciclasa, disminución del AMP cíclico, inhibición de todo eso, para provocar un bloqueo indirecto de los canales de calcio y apertura de canales de potasio, provocando una hiperpolarización con la inhibición y liberación de neurotransmisores del dolor. La inhibición de la entrada de calcio en las terminales presinápticas y salida de potasio, causando la hiperpolarización. Entonces, estos actúan sobre receptores mu, delta, kappa, para apertura de canales de potasio, sobre todo el mu y el delta, el kappa, cierre de canales de calcio, provocando la hiperpolarización neuronal de las terminales nerviosas, causando la analgesia. Entonces, miren, esta es la transmisión, ¿no? Miren, el calcio ingresa a la célula para provocar la degranulación, si quieres, de neurotransmisores para que se transmita el impulso doloroso, en este caso. Y lo que hacen en la morfina, por ejemplo, a través de la proteína G, es bloquear la entrada del calcio, ¿no? Salida de potasio, además, la hiperpolarización, y ya no hay degranulación, no se libera el neurotransmisor y se evita la transmisión del dolor. Hablamos de los receptores, no solamente actúan sobre receptores mu, kappa, delta, también actúan sobre receptores epsilon y sigma. ¿Dónde encontramos los receptores mu? ¿Y en relación a qué estarán? Los receptores mu están en relación a la analgesia supraespinal, miosis, sí, por estimulación de los receptores de Edinger-Wetzpal del tercer par craneal a nivel del mesencéfalo, depresión respiratoria a nivel de lo que es el bulbo raquídeo, dependencia física y euforia, ¿no? Los receptores kappa también están relacionados a la analgesia espinal, pero no es supraespinal, ¿no? Los mu están por encima de la médula espinal, estos a nivel de la médula espinal, ligera depresión respiratoria, miosis y sedación. Receptores delta están en relación de la analgesia supraespinal y actividad sobre el músculo liso gastrointestinal. Aquí estamos viendo que evidentemente sí causan analgesia, pero también inhiben el músculo gastrointestinal, reduciendo el peristaltismo. Receptores epsilon, aún no se ha descrito las acciones que desencadena. Receptores sigma, una interrogación, que estos son los que creemos que causan la disforia, alucinaciones, estimulación respiratoria y vasomotora.
¿Dónde encuentro los receptores? Si bien hay receptores Mu1 y 2 a nivel supraespinal y también a nivel de la médula espinal. ¿Cuál sería su péptido natural? Porque estos receptores no solamente responden a los opioides, sino también responden a los péptidos naturales como las endorfinas. Receptor kappa, hay kappa 1, 2 y 3, a nivel espinal se localizan y supraespinal. El péptido opioide natural, la dinorfina. Y el receptor delta, delta 1, delta 2, a nivel supraespinal, su péptido natural opioide, la encefalina. Ahora clasifiquemos a estos hipnoanalgésicos, uno por su origen, en naturales, la morfina, codeína, semisintéticos, heroína, oxicodona, buprenorfina, sintéticos, la meperidina, la metadona, pentazocina. Y en estos sintéticos, aunque aumenta la fentanil, sufentanil, alfentanil, ¿no? Por su estructura química no nos interesa mucho. Esta diapositiva la pasaremos, por favor. Esta es la que nos interesa, potencia analgésica. Tenemos que hay a todos los que tienen efecto analgésico sí son agonistas, ¿no? Agonistas puros. Y tenemos agonistas débiles como la codeína dextropropoxifeno. Aunque tiene mucho más efecto analgésico que la codeína, había en nuestro medio, en nuestro país, muy buen analgésico. Este es un error, no es dextropropoxifeno, es dextrometorfano, por favor. Ya codeína y dextrometorfano. Vamos a corregir esto, ya dextrometorfano, que son opioides débiles, si bien causan un grado de analgesia, pero los utilizamos más como antitusivos. Opioides intermedios, aquí estará el tramadol, nalbufina, pentazocina, el que hay en nuestro medio y encontramos el tramadol. Opioides potentes, morfina, petidina, metadona, fentanil, alfentanil, buprenorfina, oxicodona. Agonistas, ¿no? Todos estos son agonistas, pese que a la codeína es un analgésico débil, pero es un agonista de receptores, ¿no? Agonista parcial, buprenorfina, agonistas antagonistas, nalbufina, butorfanol, pentazocina, y antagonista mismo la naloxona. Naloxona, naltraxeno también. Bien, ¿qué efectos están mediados por estos receptores? Receptores Mu, analgesia supraespinal, depresión respiratoria, euforia, sedación. Si consumimos morfina, por ejemplo, sin tener dolor, nos puede causar euforia, hasta disforia. Tolerancia también está en esta relación del receptor Mu y dependencia física, ¿no? La adicción. La miosis también está en relación, disminución de la motilidad gastrointestinal y de la vesical. Los receptores kappa están en relación con la analgesia espinal, sedación, disforia, efectos psicotomiméticos, aumento de la tolerancia, dependencia, también la miosis y aumento de la diuresis. Receptor delta, analgesia, depresión respiratoria. No sabemos si está en relación a la tolerancia y dependencia, se cree que sí, y una disminución de la motilidad gastrointestinal. Y aquí tenemos agonistas puros, ¿no? La morfina es el alcaloide natural del opio, extraído del papaver somnífero, y la codeína, miren, si la morfina tiene un 100% de potencia analgesia, la codeína tiene un 10%. Por eso es que la codeína no lo utilizamos como analgésico, excepto que lo asociemos a un analgésico tipo AINE, ¿no? Diclofenaco, paracetamol, ibuprofeno. En ellos sí potencia el efecto analgésico de los AINES, la codeína. Después
La heroína, ¿no? Un derivado semisintético de la morfina. También está la etilmorfina, dihidrocodeína, pero el que nos interesa es la heroína. ¿Por qué? Para que vean la relación. La morfina causa 100% de analgesia, ¿no? Digamos un 100 en una escala. La heroína llega a un 1000%. ¿No? Es 10 veces más potente que la morfina. Pero su potencia adiptógena es su potencia, su capacidad de producirte adicción, es así también de significativa como el de la morfina, ¿no? La relación analgésica. Si decimos que es 10 veces más potente analgésicamente, también te produce 10 veces más probabilidad de causarte adicción. El dextrometorfano, miren, potencia analgésica similar al de la codeína, poco adiptógeno, es más antitusivo. La meperidina, es lo interesante de la meperidina, si bien su potencia analgésica es 5 a 10 veces inferior al de la morfina, estamos hablando la mitad, ¿no? La mitad de la morfina. Tiene pero menos efectos indeseables. La morfina, por ejemplo, fentanil, todos ellos provocan contracción del esfínter de Oddi. En cambio, tiene más propiedades espasmolíticas similares a la papaverina. La metadona, igual de potencia analgésica que la morfina, reduce los síntomas de abstinencia en pacientes con dependencia de opiáceos. El dextropropoxifeno, de aquí abajo, era potencia analgésica moderada a leve. Tenía mucho mejor que la codeína, obviamente, como analgésico, pero sí, aquí ha llegado a nuestro país y empezó a causar mucha adicción en algunos pacientes, aunque es menos adiptógeno que la morfina, pero igual se ha visto pacientes con mucha adicción al dextropropoxifeno. Fentanil, alfentanil, sufentanil, miren, son 50 a 150 veces más potente que la morfina. Efectos, aunque poco duraderos, pero se utilizan la neuroleptonalgesia, muy, muy adictivos. El fentanil, y estamos teniendo serios problemas ahora con los colegas médicos que tienen a su mano, a su disposición estos medicamentos, como son los anestesiólogos, los intensivistas, que prueban una vez y bueno, ya es difícil que dejen la adicción. Realmente es muy adictivo. Un derivado del ciclohexanol, como el tramadol, tiene una moderada actividad analgésica, es menos adictógeno, pero hay pacientes con adicción, pero mucho menos adictógeno. De hecho, este fármaco tramadol te lo venden sin receta médica. Vas a la farmacia y te lo venden. En cambio, los otros requieres de receta valorada, ¿no? Meperidina, morfina, fentanil, sí o sí requieres de receta valorada. Entonces, los efectos de estos fármacos a nivel del sistema nervioso, depresores de las vías del dolor, tanto a nivel de la corteza, tálamo, sistema límbico, efectos estimulantes en médula espinal, en el bulbo unos centros son estimulados, otros son deprimidos. Causa analgesia, euforia y bienestar en el sistema límbico y cortical. Contra todo tipo de dolor visceral, muscular, superficial, incluso neuropático, elevan el umbral del dolor hasta en un 100%, la morfina principalmente y los otros derivados más potentes. Sus efectos euforizantes también causan o reducen la aprensión y las sensaciones desagradables como el miedo al dolor. Elevan el tono vital y la capacidad emocional para tolerar el dolor. Actúan sobre nociceptores de las terminaciones nerviosas periféricas, tanto para el dolor agudo como crónico.
Causan somnolencia, cambios de estado de ánimo en la formación reticular activadora ascendente. El sueño ayuda en el efecto analgésico además. A nivel del centro de la tos, inhiben el reflejo de la tos. Por eso de ahí los derivados de la codeína, dextrometorfano. La morfina también calma la tos, ¿no? Pero no vamos a dar una morfina por una tos. Sí, damos la codeína en dextrometorfano. La rigidez muscular de origen central, activación de receptores opioides de los ganglios basales y neuronas dopaminérgicas GABAérgicas. Hipotermia de origen hipotalámico, pueden causar descenso del metabolismo basal, disminuyendo el consumo de oxígeno, deprimiendo el centro termorregulador. Este descenso del metabolismo basal que causan, ¿no?, y disminuyen el consumo de oxígeno, es por lo cual los utilizan también para causar el coma farmacológico. En muchos pacientes necesitamos que entren en coma para que no haya mucho desgaste metabólico, baje su metabolismo basal y demos tiempo a que los medicamentos, los antibióticos actúen. Entonces, ahí es por eso que a varios pacientes en terapia intensiva se los pone en coma farmacológico. También producen contracción de la pupila o miosis, ¿no?, que es muy patente en los adictos. En dosis elevadas se estimulan la zona quimiorreceptora del bulbo, causando náuseas y vómitos. A nivel cardiovascular, aunque disminuyen la resistencia vascular, inhibición de reflejos vasoreceptores, hay vasodilatación periférica con rubor cutáneo, sensación de sofoco, pero que no es significativo, no nos causa hipotensión. Pero la morfina se utiliza para provocar anestesia en cirugía cardíaca. A nivel gastrointestinal, ya fuera de receptores del sistema nervioso, disminuyen la secreción de ácido, disminuyen la motilidad gástrica y de las contracciones propulsivas intestinales, nos pueden provocar constipación, ¿no? Aumento de la musculatura gastrointestinal, aumento del esfínter anal, inhibición del reflejo de defecación, por eso pueden causarnos estreñimiento. A nivel urinario, aumenta el tono de la musculatura en uréter, vejiga y esfínter vesical, inhibe los estímulos vesicales y aumenta la secreción de hormona antidiurética, efecto antidiurético con retención urinaria. Y la tolerancia, ¿no? Esto es un acortamiento de la acción o disminución de la intensidad de la respuesta, lo que nos lleva a aumentar la dosis para provocar el efecto deseado. Esto se produce con la analgesia, la euforia, la sedación y la depresión respiratoria, Dios gracias. En mucho menor grado la miosis y efectos gastrointestinales. Hay tolerancia cruzada, es decir, si eres tolerante a la morfina, puedes ser tolerante al fentanil. Que de los males el menor, que de la tolerancia, es que te vuelves también tolerante a la depresión respiratoria. Es decir, para causarte la muerte con morfina en un paciente que nunca ha consumido, que no tiene tolerancia, necesitas de 30 miligramos de morfina, ¿no? 10 miligramos es lo normal, pero con el triple de dosis, 30, causas depresión respiratoria y muerte. Pero una persona que empieza a tomar 10 miligramos de morfina para un dolor de cáncer, a la semana siguiente, a un mes después, 20 miligramos, a los 3 meses, 30 miligramos. Con 30, ¿qué ha pasado? Se ha vuelto tolerante. Si bien cuando una persona no tolerante con 30 puede morir, esa persona que ha ido adquiriendo tolerancia también lo ha hecho para la depresión respiratoria, es decir, se ha ido volviendo tolerante hasta llegar a 30, 40, 50 miligramos y no le causa la depresión respiratoria que provoque su muerte.
Bueno, y en la dependencia, evidentemente, primero entra la tolerancia, y la tolerancia y la dependencia empieza a provocar ciertos síntomas, ¿no? El nerviosismo, sueño agitado, sudoración profusa, náuseas, vómitos, diarrea, aumento del tono muscular, espasmos musculares, hipertermia, hipertensión, taquicardia, todo eso, sobre todo cuando deja de consumir en el síndrome de abstinencia, ¿no? No confundir el síndrome de abstinencia con conducta adictiva. La conducta adictiva está enfocada a buscar el fármaco, compulsión por la obtención del fármaco, puede tener efectos nocivos sobre él, sobre la familia, etcétera. Efectos indeseables o reacciones adversas: la sedación, náuseas, vómitos, estreñimiento, retención urinaria, depresión respiratoria, la miosis, rubor, sofocos. En la sobredosificación, efectos tóxicos, coma, pupilas puntiformes y respiración deprimida. Tratamiento: mantener la respiración, grado de hidratación y naloxona. Sobre la respiración, lo que provocan es una disminución de la capacidad de respuesta del centro respiratorio o apnéusico al CO2. Ustedes recuerden que el aumento de la concentración de CO2 en la sangre es captado por este centro respiratorio, provocando que los músculos inspiratorios se contraigan más y jalen oxígeno, ¿no? Introduzcan más oxígenos. Aumenta el umbral apneico, disminuye el impulso ventilatorio hipóxico y alteración de patrones respiratorios. Se absorben bien por vía oral, aunque lo hacen más lentamente por esta vía. También se absorben por vía nasal en los pulmones, aunque sus vías de administración son por vía subcutánea, intramuscular y endovenosa. La morfina se distribuye rápidamente, concentración en órganos como hígado, vaso, pulmón, riñón, músculo estriado y cerebro. No hay acumulación en los tejidos a las 24 horas, la concentración es muy pequeña, se metaboliza por glucuronoconjugación y sulfoconjugación, y sus metabolitos inactivos se encuentran en orina y en la bilis. Se elimina por vía renal estos metabolitos conjugados o sulfoconjugados. El 90% de una dosis de morfina se elimina hasta las 48 horas y su principal mecanismo es la filtración glomerular. También se elimina en la leche materna en pequeña cantidad. 10 miligramos dura de 5 a 6 horas, de 4 a 5 horas, en general para todos los opioides. Comienzo de acción es a los 30 minutos, para la vía intramuscular 60 minutos. 30 minutos para la vía intramuscular y 60 para la subcutánea. La morfina tiene sus metabolitos activos, la morfina 3-glucurónido y 6-glucurónido. El 3-glucurónido provoca los efectos desagradables de la morfina y el 6-glucurónido prolonga el efecto analgésico de la morfina. La meperidina es un derivado sintético del fenilpiperidina, es agonista igual mu del sistema nervioso, intestino. Es menos potente que la morfina, pero estimula el útero levemente, atraviesa barrera placentaria. Se utiliza en manejo del dolor agudo en unidades de vigilancia intensiva, conocido como Demerol. El tramador analgésico sintético de acción central que une propiedades opioides y de los no opioides. Se absorbe rápidamente, una biodisponibilidad del 70%. Respecto a la morfina, su potencia es mucho menos que el de la morfina, pero mucho mayor que el de la codeína, el doble de la codeína, una quinta parte de la morfina oral. También produce depresión respiratoria, pero mucho menos que con la morfina. Y su riesgo de dependencia es bajo, pero causa también adicción. Fentanil 100 veces más potente que la morfina, agonista puro de los receptores mu, causa depresión respiratoria más corta que con meperidina, puede causar rigidez muscular por efectos centrales del sistema nervioso,
Fase de distribución 1.7 minutos y redistribución hasta 13 minutos. Se metaboliza en el hígado y se liga proteínas en 54%. Altamente fentanil, altamente adictivo, muy adictivo. Se dice que a la segunda, tercera dosis ya está produciendo adicción. Triada de la intoxicación por opioides, el coma, pupilas puntiformes y depresión respiratoria. Eso nos sugiere firmemente envenenamiento por opioides, ¿no? Coma, pupilas puntiformes y depresión respiratoria. Para la intoxicación utilizamos naloxona o naltraxeno. Esto revierte los efectos de estos narcóticos de modo variable entre ellos. Cuando hay depresión respiratoria y sospecha de intoxicación. Tratamiento, rigidez posoperatoria, dosis 1 microgramo, kilogramo, dosis endovenoso lento, después repetir cada 5 o cada 10 minutos. Puede causar complicaciones post-efecto, ¿no? Cuando el dolor depende de una enfermedad crónica no maligna, no se utiliza opioides, se utiliza AINES o bloqueo con anestésicos locales, con antidepresivos, se puede, acupuntura, hipnosis. Fármacos que alivian sufrimiento al alterar el componente emocional de la experiencia dolorosa, así como producir analgesias, ¿no? Son los hipnoanalgésicos. Hay que considerar la habilidad de la persona de tolerar el dolor y cómo reacciona a los opioides. Mucho cuidado con el uso de opioides a larga mano. Muy bien. ¿Preguntas? Sí, doctor, buenas tardes. ¿Cuál es la dosis máxima que podemos administrar en un paciente no tolerante de morfina? 10 miligramos, o sea, puedes darle hasta 20, pero ¿para qué máximo? Con 10 es suficiente. Gracias, doctor. Doctor. Sí. Estaba viendo y una parte decía que era para suprimir dolores agudos de gran intensidad, por ejemplo, en los dolores del parto. Entonces, ¿cuál sería el fármaco para este tipo de dolor en el parto? Mejor no debe utilizarse para el parto, no está recomendado, porque como atraviesan la placenta, si bien le calman el dolor a la mamá, pero atraviesan la placenta, le puedes causar depresión respiratoria al bebé. Muy poco se utiliza, más se utiliza, ¿qué es esto? Puedes utilizar un anestésico, por ejemplo, tiopental. Si te causa analgesia, como pasa rápido, ya, ¿no? El problema que causan es depresión respiratoria, no se debe utilizar mucho para el dolor del parto. Además, contarles, por ejemplo, hay pues lo que llamamos la fisiopatología del amor. Se dice que cuando una persona ama, quiere, empieza a generar endorfinas y encefalinas, ¿no? Dinorfinas, todos estos opioides endógenos. Se ha hecho un estudio a mujeres embarazadas justo, donde empiezan a tomarles niveles de estas endorfinas, a medir sus niveles de endorfinas al principio del embarazo, durante cada mes, ¿no? Y veían que a medida que va progresando el embarazo, va pasando el tiempo, los niveles de endorfinas va subiendo. Y el punto máximo, pero donde se disparan los niveles de endorfinas, encefalinas, es cerca al parto y durante el parto.
Eso nos da la teoría y, bueno, comprobado de que cuando sientes alegría, cuando amas, te estás feliz, generas endorfinas. Son los neuromoduladores de la felicidad también considerados. Ayudado por la oxitocina que también produce durante la felicidad. Y entonces son tan altos los niveles de endorfinas encefalinas que le permiten soportar el dolor del parto a las mujeres. Esto concluye, este era un artículo que concluye muy bonito, ¿no? Dice cuánto habrá amado Jesús al ser humano que soportó tanto dolor, ¿no? Cuánto nos habrá amado. Bien. Preguntas. La naloxona y la naltrexona, ¿qué más se puede usar para desintoxicar los opiáceos? Y no, solo la naloxona. De hecho, hay el levorfanol, también se puede usar. Había un levorfanol. Pero el que más se utiliza es la naloxona, que es antagonista específico para estos. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Enciendan sus cámaras, chicos.